¿Qué pasó? Estamos, Pedro, recuérdate que nosotros estamos en Canal 23 Telefuturo de 3 a 5. Canal 24 Santo Domingo de 4 a 5. Sol de la tarde, ¿ok? Para que nos vean ahí bonitillos. Así precioso, con todo esto, con todo esto aparato. Mire, doña Consuelo, antes de que Aníbal pase, le robo 30 segundos para dejar sobre el tapete este debate con relación al tema carcelario en la República Dominicana. Hoy, mirando el noticiario, uno de los noticiarios que veo siempre en horas de la tarde, veía a varios familiares de reclusos que ya han purgado sus penas, pero no han podido salir de las cárceles porque no han pagado la fianza. Ay, sí. Usted sabe que detrás de cada condena hay una sanción económica, sí, una sanción pecuniaria, que es lo que se llama la multa, que es muy diferente. Hay diferentes tipos de sanciones. Hay una garantía económica, que es cuando estamos en la fase de la medida de coerción, pero ya cuando usted es condenado, ya eso es una multa, porque usted tiene que pagarla de manera obligatoria para resarcir los daños que usted le pudo haber causado a la víctima. Sí. Ahora bien, si tenemos un tema de hacinamiento en las cárceles, si tenemos un tema de una pandemia que nos está afectando a todos, ¿cómo va a ser que porque un pobre diablo que tiene 4 meses que ya cumplió su condena no ha podido salir por un tema económico? Y esto no es nuevo, esto es viejo. Todo el que trabaja derecho penal sabe que es el día a día de las cárceles. Sí. ¿Por qué no aprovechar el sistema judicial dominicano y hacer una especie de amnistía para todos esos reclusos que ya purgaron sus penas, pero que por su condición de vulnerabilidad y su condición de precariedad económica no tienen con qué pagar esa multa, sean puestos en libertad de manera inmediata, sin pasar por ningún tipo de procedimientos? Ellos tienen el levantamiento y esto le ayudaría al sistema, a la Dirección General de Prisiones, para ir descongestionando el sistema carcelario, y más en momentos como este, que ya la cárcel de La Victoria lleva 7 muertos. Sí, 7 muertos y en aumento la cantidad de personas contagiadas por el COVID-19. Yo creo que deberían tomarlo en consideración las autoridades de la Suprema Corte de Justicia, que son los que manejan estos asuntos, y buscar una solución, porque creo que harían un gran favor al sistema carcelario, pero más también a esos infelices que, bueno, fallaron en un momento determinado, pero ya pagaron por el daño que le ocasionaron a la sociedad, y ya que salgan a reintegrarse a la sociedad, a ver cómo la sociedad lo recibe. 2 minutitos ahí, doña Consuelo. Eso es el juez de la ejecución de la pena que pudiera establecer una normativa a los fines de poder confinar a ese reo que ya purgó por lo que es la condena penal en su tema de domicilio, porque recuerda que la condena en resarcimiento civil es parte de la propia sentencia como resarcimiento al afectado en esta dirección. Pero muy tiene bien. que ser y partiendo de esa parte. Tengo entendido que lo están haciendo. Vámonos con Aníbal. Aníbal. Sí, bueno, doña, con relación al tema que estábamos tratando en el segmento anterior, por un lado pienso que la medida de la Junta es atinada. La Junta ha estado jugando el rol institucional al que le llama la ley, en medio de una situación inesperada. Esto ha sido un golpe acechado, como decimos en buen dominicano, y lo estamos enfrentando con los medios disponibles y de la mejor manera que podemos. Pero había una realidad que nos daba en la cara, y es la posibilidad de la posposición de las elecciones. La Junta, jugando su rol, consulta a la partidocracia, esta mayoritariamente se pronuncia, y la Junta emite esta resolución posponiendo las elecciones, que es lo más saludable. Es importante destacar que debía, desde el punto de vista de la ley, darse una fecha fija, una fecha cierta, tanto para la primera como para la segunda vuelta electoral, en caso de ser necesaria. Pero hay algo importante sobre lo que llamar la atención. Estas son fechas tentativas. La realidad del día a día es el que va a determinar si ciertamente estaremos hábiles para realizar el proceso en las fechas previstas. De las circunstancias no permitirlo, pues creo que se haría de la misma manera y se asignaría una fecha posterior. En cuanto a lo que tiene que ver con lo que Ángel mencionaba, la posibilidad de una rueda de prensa por parte de los amigos de la oposición, que la encabezaría el candidato Luis Abinader, para dar a conocer una eventual o posible decisión de ir unidos en las elecciones del 5 de julio, en caso de que la podamos celebrar en esa fecha.
entiendo que de ser cierto esto, de materializarse esto en las próximas horas, no estaría más que evidenciando una realidad palmaria que ha estado presenciando la sociedad dominicana en estos días. Encuestas propias y extrañas, por una parte, le adjudican al doctor Fernández un lejano tercer lugar que es innegable. Por más que se pretenda la realidad, usted no la puede negar porque le da en la cara. Hemos visto a una oposición que se ha desvivido más por echarle aquello al sancocho para que el otro no se lo coma, comenzando por decir que lo de la pandemia era un pretexto del gobierno para que no se celebraran las elecciones. Las municipales. No, ahora, luego que salimos de las municipales, cuando... ¿También dijo eso? Sí, de que eso era una medida para que no hubiera elecciones, de que se estaba escudando en la pandemia para pretextar y que no se llevara a cabo. La realidad, con el paso del tiempo, nos da en la cara nuevamente, y los amigos de la oposición, lejos de admitir el error, con su silencio lo evidencian, al punto tal de que con el paso de los días se ha visto la gravedad del caso y lo innegable, porque yo pienso también que cuando nos vemos de frente con hechos concretos que siempre hablarán más que las palabras, la eficacia y la eficiencia de uno u otro de los actores en medio de la crisis ha sido de todos conocida. Yo pienso que, de ser cierto esto que Ángel ha adelantado, si los amigos de la oposición anuncian que irán aliados en primera vuelta, estarían evidenciando de que, como decía Pedro, cuando sucede la pandemia, el manejo de la crisis ha cambiado la correlación de fuerzas de cara a los ciudadanos de la República Dominicana. Se ha visto quién está trabajando y quién solo está criticando. Quién está buscando soluciones y quién critica por criticar. Una muestra lamentable de esta situación la vivimos la semana pasada, a finales, cuando los amigos diputados, en vez de aprobar los 25 días que ya habían aprobado en la primera convocatoria de emergencia nacional, aprueban por 17, porque esa es su manera de hacer oposición. Sin ninguna explicación razonable, sin ninguna explicación valedera, sencillamente por oponerse, porque la idea es oponerse a todo por oponerse. Oposición por oposición, crítica por la crítica. Crítica sin sustancia. Finalmente... Aníbal, para que incluyan en tu comentario, perdona. Sí. Estoy leyendo. Ahora. Y dice, PRM depositará mañana en la Junta Central Electoral su posición formal sobre la fecha de las elecciones. Sí, ciertamente ellos habían anunciado eso, es un derecho que le asiste. Ellos lo que le pidieron, ellos lo que le pidieron a la Junta, Aníbal. Es que no he terminado la idea. Sí, pero espérate, porque ellos lo que le pidieron a la Junta primero. ¿Verdad que incluyera esto, Aníbal? Sí, y lo voy a hacer. Para que lo incluya, Aníbal. Ellos le habían pedido previamente a la Junta una prórroga, que le extendiera el... Exacto, ya. No, a eso era que iba, Ángel, precisamente. Decir que era un derecho de ellos como partido pedir una prórroga. Ahora, es facultad de la Junta si la acoge o no la acoge. Y no la mayoría, la inmensa mayoría de la partidocracia ya se había pronunciado. Claro. Entonces, la democracia es la voluntad de la mayoría. Pero ya había prácticamente que la prórroga era para ellos depositar su posición. Correcto. Lo cual, en el caso... ¿Y si ahora el PRM dice en la posición que van a externar mañana, nosotros no creemos que debe ser como ustedes dijeron el día 5, sino el 6? Para joder. Para joder. Perdón. Somos oposición, carajo. Y entonces, ¿qué hacemos? Esa es una posibilidad, doña Consuelo, pero ya el hecho está dado. Como hemos dicho anteriormente, en democracia se impone la voluntad de la mayoría. Sí, los amigos del PRM son un actor importante, pero uno de los actores del sistema. Si la inmensa mayoría ya se ha pronunciado y se ha tomado una fecha posterior, que puede variar en función de días, porque, por ejemplo, los amigos de la Fuerza del Pueblo hablaban de 12 y 26. Creo que Fundode, por su lado, manteniendo una posición un tanto distinta, hablaba de 5 y 26. La Junta buscó complacer, se fue a ambos extremos, al día más temprano de julio y al más tarde, 5 y 26. Entiendo que ha sido correcta, pero vuelvo y repito,
Sí, Esto es una medida tentativa para cumplir con la ley porque no podemos caer en el vacío. Pero son los días por venir, perdón. Sí, cierra. Digo que son los días por venir los que van a determinar finalmente si se van a celebrar en esas fechas las elecciones o si habrá que realizar una nueva posposición. Ojalá que todo esté bien para que podamos llegar ahí. Ahora, la posibilidad que Ángel abrió de un anuncio de los amigos de la oposición en una alianza de primera vuelta vendría a corroborar y a evidenciar de que, como decía Pedro, la pandemia ha variado la correlación de fuerzas en el escenario político nacional. Y es así. El desempeño que han tenido los diferentes actores ha quedado evidenciado de cara a la población dominicana. Que ha visto quién está en trabajar y quién solo está en hablar o en hacer oposición por hacer oposición. Entonces, si esto se materializa, creo que sería una realidad palmaria que tendríamos enfrente. Y yo pienso que, dados estos hechos, en la República Dominicana, toda esta situación, pienso yo que marcará un antes y después, porque como la política es un asunto de percepción y percepción se impone a realidad de acuerdo con los tratadistas, aquí hay una percepción que se ha equiparado a la realidad, porque no es lo mismo tú, de manera poco elegante, salir con cosas como las que hemos visto en estos días, de tú decir que vas a donar un hospital temporal para luego llegar a la conclusión de que es una carpa, de que tu candidata vicepresidencial dice que van a entregar la carpa para que el gobierno la equipe y la ponga en funcionamiento a partir del sábado pasado. Y entonces, pero hay uno que prometió robots, eso me gustan más. Sí, pero espérese que los robots. Las críticas que hubieron ante esa situación, ante esa evidencia, que provocaron que los amigos de la oposición buscaran camas para la carpa, pero de una forma tan desafortunada que su candidato presidencial habla de 200 camas para corregir inmediatamente, decir que no, perdón, que son 20. O sea, son cosas que se pretendan ocultar. Bueno. Gracias, Aníbal. Perdóname. Lo que cuente la intención, Aníbal. Sí. Yo me voy de la manera como acuérdate en la intención. Acuérdate en la intención. En materia penal, la intención equivale a la comisión del hecho penal en sí. La tentativa. Aníbal, a mí me quedó, escúchame, doña Consuelo, Aníbal, a mí me quedó la sensación el sábado, cuando el viernes, cuando el PRM deposita la comunicación pidiendo la extensión, el lunes o el martes, perdón, de que ellos andan huyéndole a fijar posición respecto de la posposición, porque ellos saben que mientras más largo sea el periodo para realizar las elecciones, es más posible que la burbuja en la que ellos estaban montados. Todo lo contrario, mi querido patrón, todo lo contrario. Mire, lo primero es que varias cosas de lo que dice el hermano Aníbal. En cuanto a la instrumentalización de la crisis, o lo instrumentalizamos todo o no lo instrumentalizamos nada. Porque establecer que tomamos la crisis para yo presentar que yo trabajé, yo puedo fumigar, yo puedo salir a repartir mascarillas, yo salgo a traer de avión, entonces eso no es instrumentalizar la crisis. Pero si yo, como candidato de la oposición, establezco claramente, mira, te recomiendo, gobierno, hacer tal o cual cosa, y yo como dominicano quiero aportar estos kits, que no los puedo traer porque el suplidor no me responde igual que no le respondió a Salud Pública, y que también estoy donando un hospital, válido porque es la preocupación de todos los dominicanos, eso es válido. Yo creo que no debemos en ni uno ni el otro sentido, pues, instrumentalizar el tema de la crisis. En cuanto a la posposición, pues evidentemente el PRM ya ha establecido claramente que pidió una prórroga. ¿Para qué? Para pedir las medidas de seguridad que incrementen la posibilidad de realizar las elecciones. Nadie, pero absolutamente nadie en el país podrá estar más interesado, junto con la gran voluntad popular, de que el PRM vaya a las elecciones, porque todas las encuestas en su mayoría establecen con claridad que Luis Abinader ganaría en una primera vuelta. En ese contexto, en la extensión del tiempo, no creo que eso le convenga a tal o cual. Es una realidad que Luis encaminaste a eso. Y lo otro, Ángela Costa, recuerda que el mismo Adriano Espaillat ahora mismo acaba de decir aquí en el Sol de la Tarde que va a pedir al lado del Mont Sinaí
la construcción de hospitales temporales móviles para poder albergar a los hacinados de la parte del Bronx que puedan acogerlos como hospitales. Así lo complicado de eso, Khalil, es que tú eres arquitecto, un profesional de la edificación. Tú sabes, Khalil, la diferencia entre una carpa y un hospital. Yo te llevo a un hospital de las Fuerzas Armadas, de esos que se montan que parecen carpa, pero un hospital, no es una carpa para... Perdóname. Ok, no, tenemos que irnos. Volvemos con la discusión ahora, que tenemos la pausa encima. Volvemos con la discusión ahora. Oye, buen refuerzo trajo el PRM, doña Consuelo. Sí, es para eso que él está ahí. Está trabajando comunicación del PRM. Vámonos, Lea, vámonos.